Buenos días, Silvia. Creo que estás intentando hablarme. Me vas confirmando si alguna situación. Listo. Muchachos, muy buenos días. Hoy nos estamos encontrando acá para nuestra segunda sesión de nuestra competencia cultura física. Hoy vamos a hablar un poquito de la segunda evidencia, que está relacionada al gasto calórico, y una segunda parte o un anexo que es este puesto seguro de trabajo. Entonces, lo que nos pide la evidencia, contémoslo acá básicamente, es realizar una infografía que vincule estos dos puntos. Hoy vamos a tener una función un poco más teórica, voy a apoyarme en algunas imágenes y diapositivas que nos van a mejorar estos conceptos quizás de lo que interviene como el gasto calórico. Vamos a entender un poquito de dónde proviene esto, cuáles son esas principales variables que intervienen directamente en las calorías, de dónde obtenemos calorías, cómo en realidad esto puede, digamos, contribuir o en este caso generar digamos, un efecto más negativo en frente a los procesos quizás que determinamos como patologías que iniciaría en este caso como los problemas de obesidad. Pero antes de esto, quiero preguntarles, si es el caso, lo pueden hacer mediante el chat, no hay ningún problema. ¿Cómo fue con esta primera actividad? Sí, Hola, ¿ingresó o qué? Sí, me toca irme ahora. ¿Funciona? No, Silvia tiene por acá el micrófono encendido. Silvia, ¿Cuánto ya? bueno, vamos a tratarla de silenciar por acá. Bueno, no sé quién tiene por acá como algo en el micrófono. ¿Será Nicolás? El micrófono encendido, creo que sí. Déjame, yo bloqueo el micrófono. Ok, creo que es Nicolás. Listo, ahí estamos bien. Listo, ok. Gracias Silvia ahí por la claridad. Entonces, muchachos, iniciaremos entonces con hablando un poquito de cómo nos fue con este primera evidencia, primera actividad. Recordemos que esta primera evidencia era más cómo llegábamos, qué tal estábamos en conceptos. Este primer concepto era relacionado a lo que era motricidad, cuáles eran esos vínculos de la motricidad o esas variables. Hablábamos de motricidad fina y motricidad gruesa, cuáles eran los principales ejemplos que enfocábamos no solamente desde la cotidianidad, más bien desde el perfil ocupacional. Pude ya leer algunos, hay unos buenos conceptos, hay claridad en algunos conceptos, pero sí les voy a pedir no solamente desde mi evidencia o desde mis actividades, sino que también cuando tengamos este tipo de actividades o eventos, ojalá y también nos apoyemos en documentación, en referentes bibliográficos, en todos estos aspectos que nos enriquecen, no simplemente a ustedes que están desarrollando la actividad, sino que a todos, porque si nos centramos a leer, a realizar este proceso de seguimiento, quizás nos va a abrir un poco más el campo de acción, nuestros pensamientos sobre la implicación que tienen todas estas actividades en el día a día. No lo mencionemos simplemente por entregar una buena evidencia o una buena actividad, porque esto quizás nos antepone directamente a posiblemente generar acciones de prevención sobre patologías, sobre enfermedades que están inmersas ahí en el día a día. Y también, como se ha venido desarrollando, todo este tipo de actividades que hacen que tengamos movilidad, que tengamos capacidades físicas, que quizás también nos instruya un poquito de qué es lo que sucede ahorita con nuestra movilidad, de pronto por qué mi coordinación no será la mejor frente a actividades deportivas, frente a actividades físicas, que me lleva a pensar un poco más qué es lo que ha pasado desde un antes, desde un posiblemente desarrollo inicial. No sé si hay alguno que tenga preguntas, inquietudes sobre esta actividad para que entonces nos centremos en la evidencia número 2. Entonces, hay preguntas, inquietudes sobre la evidencia pasada. Recordemos que esa evidencia, muchachos, sí, está bien que va a estar abierta hasta el último día de nuestra sesión de clase, pero la idea es que en la primera semana, que hoy estamos finalizando la primera semana, empezando la segunda semana, pues tengamos esa evidencia lista para ir calificando, evaluando, para que usted tenga claridad, para que podamos hacer procesos de retroalimentación. Entonces, hay preguntas sobre esa primera evidencia, por favor, la pueden hacer desde el chat. Eso sí,
Antes de que me hagan las preguntas, muchachos, la siguiente clase, para que esto sea mucho más participativo, vamos a abrir cámaras, en este caso micrófonos, para participar en lo que va a ser la entrega de la siguiente evidencia o siguiente sesión. Listo, para que haya claridad con todos, para que informemos, para que también en este caso cuando los compañeros vean la grabación les voy a pedir posiblemente que lo hagamos de forma generalizada, que encendamos las cámaras, o si no también vamos a hacerlo de manera muy puntual, muy individualizada, para que todos tengamos participación. Hola Valerie, veo que iniciaste ya tu clase también, bienvenida. Entonces, si no hay preguntas o inquietudes, vamos entonces a dar todo este componente teórico de lo que va a ser nuestra segunda evidencia. Voy, muchachos, a apoyarme por acá en unas diapositivas. Me cuentan, porfa, si es visible. Recordemos que como voy a compartir pantalla, posiblemente no voy a estar observando el chat. Entonces, si es el caso, uno que encienda el micrófono y me diga simplemente si Héctor, si se ve las diapositivas o no se está viendo las diapositivas. Muchachos, es visible las diapositivas, de decir alimentación saludable y actividad física. Muchachos, recordemos por el chat, no simplemente porque no voy a estar leyendo el chat. Sí, profe, sí se ve. Ok, muchas gracias. Listo. Chicos, bueno, cuando hablamos de esto de alimentación, en realidad con los conceptos de salud, tendremos que darle directamente un enfoque. El enfoque principal en esta parte para nosotros es el hecho de la actividad física, o sea, cómo a través de la actividad física, los procesos de ejercicio y deporte, yo empiezo a generar ese gasto de calorías, ese gasto calórico que es lo que me pide la infografía. Pero tengo que empezar entonces desde no cómo las gasto, sino cómo las obtengo, y ahí está nuestro combustible inicial, nuestra base directamente de energía, que son los procesos de alimentación. Nosotros obtenemos la energía necesaria por los alimentos, pero existen algunos que quizás sean mucho más, no digamos que nocivos, digámoslo más bien que mal empleados. Quizás no tenemos la información necesaria de cómo ese proceso de conversión para generar energía, pues cómo a través de los alimentos lo hacemos mal. Entonces vamos a hoy clarificar un poquito esto. Pero tenemos que hablar inicialmente del concepto de salud. Nosotros no nos alimentamos, en realidad, nosotros generamos en este caso un proceso de, digamos, satisfacer una necesidad y comemos. Hablemoslo desde la cotidianidad, no desde ya el conocimiento. Nosotros comemos simplemente por satisfacer esa necesidad, que esa necesidad llamémoslo que tenemos ansiedad, tenemos lo que denominamos hambre. En realidad, alimentarnos debería ser un proceso más de conciencia, más voluntario, en donde yo ingiero alimentos no solamente para satisfacer esa necesidad, sino que me generen, en este caso, las o los, digamos, parámetros más saludables para que mi cuerpo funcione de la manera adecuada. No simplemente esa función, como lo digo y lo repito, de satisfacer esa necesidad o que tengo hambre. E integro ya el concepto de salud. Salud no debería enfocarse simplemente como la ausencia de la enfermedad, posiblemente asociada al dolor, porque nosotros no tenemos acciones, la gran mayoría, hablo de esto, acciones preventivas, nosotros tenemos correctivas. ¿Por qué hablamos de correctivas? Porque quizás nosotros acudimos más frecuentemente al médico o a digamos, persona o en este caso función determinada para preservar nuestra salud cuando generamos un dolor o quizás hay un mal funcionamiento. Pero en realidad el concepto de salud debería integrar fácilmente 3 pilares fundamentales. 1, directamente el estado mental, o sea, qué es lo que yo estoy pensando, que quizás estoy generando un camino que quizás también entonces me lleve a tener esa salud mental. Y hoy en día, pues vemos que eso quizás se ha acrecentado los nuevos casos de patologías o enfermedades mentales. Quizás no se manifiestan en sociedad, quizás de pronto usted no los visualiza, pero ¿cuántos no hay de nosotros que presentamos una buena salud o generamos una visión o a través de la observación manifestamos que estamos bien, saludables, como lo decimos, pero en realidad nuestra mente, nuestro cerebro no está funcionando bien?
Luego involucraríamos el concepto físico, que ya es lo que yo estoy orientando a nivel mental, cómo se desarrolla en muchos casos, o hay entre comillas, en muchos casos, qué es lo que yo manifiesto a nivel, digamos, visual, qué es lo que yo estoy, digamos, evidenciando, qué es lo que yo le estoy vendiendo a las personas a nivel físico. ¿Por qué? Y estos conceptos son claros. Usted posiblemente no duerme bien y puede tener una manifestación de que no está saludable. Quizás tenés ojeras, que no es lo cotidiano, no es lo habitual. Quizás vos entonces no te concentrás, quizás no tenés una motricidad fina. Quizás empezás también a sentir algunas dolencias, quizás un cansancio, quizás también empezás a sentir mareos, posiblemente también alteraciones en cuanto a puede dar un hormigueo, una deshidratación, un sinnúmero de cosas que están manifestando que a nivel físico no estás saludable o quizás no está un trabajo óptimo de tu cuerpo. Y el último pilar, quizás el que para todos es visible, es cómo yo me manifiesto en sociedad, cómo a través de la comunicación, quizás de la observación, quizás cuando estoy por ahí, sea en un grupo de trabajo, simplemente a través de una socialización o un grupo, pues yo manifiesto de cómo está mi cuerpo. No simplemente lo que yo expongo a nivel del aula, sino que muchas veces es lo que usted le está vendiendo a la gente, que es lo que le estoy transmitiendo a la gente. Entonces, salud no debería integrarse bajo un concepto simplemente de la ausencia de la enfermedad o el dolor, sino que debería integrar esos tres aspectos importantes. Parte mental, la parte física y lo que yo estoy transmitiendo a nivel de la sociedad o social en este caso. Luego integraríamos esos conceptos y hablaríamos qué es esto de alimentación saludable. Lo que pasa es que para unos, hay que decirlo, claramente para unos la alimentación puede tornarse en lo general, como para el resto de la población será saludable, en mi caso no. Y voy a dar claridad frente a esto. Voy a darlo frente a un ejemplo que me ocurrió la semana pasada en la presencialidad. Alguien me decía, vegetales, sí, obviamente vegetales, pues nos brindan, digamos, nos regalan la oportunidad de sacar, de extraer vitaminas, posiblemente, digamos, posiblemente no, agua, hidratación, en este caso también podríamos sacar de ahí posibilidades de que no haya una mayor oxidación, de que se preserve la vida para muchos. Siempre nos han hablado de que los vegetales son un alimento súper importante, incluso no nos genera muchas calorías, por ende no nos ayuda a aumentar mucho el peso. Pero me decía alguien, Héctor, yo por ejemplo soy muy dado a que en mi casa consumimos muchas ensaladas, pero como yo tengo una patología de base, como yo tengo una enfermedad de base, la zanahoria en mí implica un aumento desenfrenado de azúcares. A nivel de la insulina, eleva muchísimo la necesidad de insulina, entonces mi cuerpo se empieza a descompensar. Entonces, por ende, no podríamos establecer que alimentación saludable puede integrarse para todos igual. Debería ser muy individualizado en la forma en que tú, digamos, adecuas tu cuerpo, enseñas tu cuerpo, habitúas tu cuerpo o también las patologías que tengo de base. Por eso es que es necesario el acercamiento, no simplemente a nivel de lo que yo hablo de salud, sino que debería ser un proceso también cercano, mucho más consciente, mucho más orientado desde la parte médica. Pero integrando entonces el concepto de alimentación saludable, decimos para todos que es aquella que proporciona los nutrientes. Hablo de nutrientes es porque necesariamente tenemos que consumir nutrientes para que el cuerpo no colapse y funcione de la manera adecuada. Y esto obviamente está orientado en la individualización, o sea que no podemos pretender que lo que funciona para una persona necesariamente funciona para usted. ¿Por qué? Dependerá, uno, ya lo mencioné, patologías o enfermedades que tenemos o vamos obteniendo y el gasto de calorías, o sea, cómo yo a través del día a día de mis actividades voy generando o voy sacando esas calorías o esos alimentos para que se generen en energía. Y cercano a un concepto
que lo determina la Organización Mundial de la Salud, que rige todos estos conceptos de salud, alimentación, todo lo que hemos conocido en este caso que involucra a la humanidad, dice por allá que es digamos, la alimentación saludable es aquella que nos aporta los nutrientes esenciales y la energía que cada una necesita para mantenerse. El concepto, ya hablamos de sano, ya sabemos qué sería en este caso mantenerme sano o saludable. Pero ¿de dónde sacó esos nutrientes? Entonces existe un grupo grande, el cual me genera a mí la mayor proporción de calorías, o sea, de energía. Y se divide en 3 grupos pequeños. Vamos a hablar de una manera muy generalizada: carbohidratos, proteínas, lípidos. De ahí nosotros, los seres humanos, en este caso también los animales, generamos energía. Primer grupo, carbohidratos. Puede en realidad involucrarse como más del 60% de lo que hace el día a día en los procesos de alimentación. O sea que si cojo desayuno, entre lo cotidiano, desayuno, almuerzo y cena, casi que el 60% de lo que contiene cada uno de esos platos, cada uno de esos alimentos, son en realidad orientados a los carbohidratos. ¿Pero qué son los carbohidratos? Son llamados también hidratos de carbono. Voy a hablar de algunos de ellos: papa, yuca, plátano, maíz, avenas, pastas, lo que determinamos como las arepas, lo que determinamos como la panela, azúcar de mesa, embutidos involucran una cantidad inmensa de carbohidratos, lo que llamamos también en este caso como cereales. Si nos orientamos un poquito, entonces ya ahí empezamos a realizar esa función de un pensamiento más crítico de que mi alimentación para muchos ya se está tornando un poco más del 60%, porque si mi plato en el día a día posiblemente sea arroz, plátano, yuca, papa, maíz y otro tipo de cosas, pues creo que ya ha pasado más del 60%. Y el problema de esto es que si yo lo vinculo en las actividades diarias y yo ya determino que soy sedentario, recordemos que este sedentarismo involucra un concepto desde la Organización Mundial de la Salud, que es que una persona no realice actividad física o realice movimientos por más de 20 a 30 minutos y mínimo 3 veces al día. Y ojalá y que no esté orientado en tu cotidianidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ojalá y no sea que tengas que desplazarte en 20 o 30 minutos para ir a tomar el bus. Ojalá y esté orientado en, digamos, una planeación de actividades que estén inmersas en tu día a día y que las puedas ir variando. Ejemplo, si ya estoy pues como orientado, habituado a caminar, pues ojalá yo por allá en cierto momento pues acelere el paso, probablemente entonces también digamos que genere alguna carga. ¿Para qué? Pues para que el cuerpo no se habitúe y trate de cambiar, porque o si no, el cuerpo, después de que ya ha adquirido este estímulo, ha habituado a ese tipo de actividad, probablemente ya va a asociarlo de un gasto de calorías mayor. Y si seguís vinculando la alimentación excesiva en carbohidratos, se van a convertir en tejido graso. ¿Esto qué quiere decir? Que los que estamos muy cercanos a consumir todo este tipo de alimentos, entonces posiblemente, si somos muy inactivos, generamos mayor tejido graso. Sí, también hay un concepto genético y lo habíamos hablado la clase pasada. Pues yo tengo que saber si soy muy ectomórfico, delgado, en este caso si soy muy mesomórfico, ni delgado, ni en este caso tendencia a obesidad, o si soy más endomórfico. No simplemente hoy, desde por allá, desde tempranas edades. Carbohidratos, sí, lo que el cuerpo inicia, saca en la primera instancia o vincula en la primera instancia para generar energía. Recordemos, pero si yo no soy lo suficientemente activo, esto se convierte en tejido graso. La mayoría de veces, por la parte morfológica, la almacenamos. Ojo, voy a hablar de una cotidianidad y desafortunadamente más nociva, la almacenamos en el tejido graso abdominal, que posiblemente será una conducta, un síntoma de
la posibilidad de acrecentar muertes cerebrovasculares. Importante, carbohidratos necesitamos todos, sí, pero trate entonces, en este caso, si usted presenta una tendencia a ser muy gordito o lo que llamamos endomórfico, o si ves que almacenas mucho tejido graso, pues trata de vincular 2, posiblemente 3 carbohidratos en un proceso de alimentación. Después te voy a pasar una tablita, les pasaré una tablita donde usted puede observar cuáles son los carbohidratos, cuáles son estos, y puedes entonces orientarte un poco más de cómo está tu plato constituido. Luego tendríamos las proteínas. Pregunta, muchachos, para todos. Ojalá y haya mucha participación sobre esa pregunta. ¿Para qué son las proteínas? Porque todos nos han contado, hemos escuchado de que las proteínas son necesarias para el cuerpo humano. Sí, pero ¿cuál es su función? ¿Cuál es su, entre muchas, cuál es su principal función? Los escucho. Principal función de las proteínas. Y todos, creo que en nuestros hogares hemos escuchado, consuma bastantes proteínas. Que no le falte la proteína. ¿Por qué? Los leo también a través del chat. ¿Por qué importante las proteínas? ¿Qué hacen las proteínas en mi cuerpo? A ver, para que no sea solamente Héctor hable, sino que tengamos un proceso también de retroalimentación. De ir también esos quizás modelos que no están tan bien fundamentados o quizás ideas erróneas, pues las debatamos por acá. ¿Por qué son importantes las proteínas, chicos? Muchachos, ¿por qué importante las proteínas? Los 5 que estamos en línea. Gael, Nicolás, Samuel, Silvia, Valerie. Recordemos que esto en la próxima clase van a ser preguntas puntuales. Uno les voy a pedir que enciendan el micrófono, posiblemente que enciendan la cámara. ¿Son fuente de energía? Sí, Silvia, fuente de energía, claro. Lo que estamos hablando de carbohidratos, proteínas y en este caso grasas son fuentes de energía. Pero, ¿cuál es la función principal de las proteínas? No nos vamos por allá a consultar. ¿Cree usted? Todos nos alimentamos, todos comemos, ¿cierto? Incluso en nuestros hogares, independientemente de donde estemos, pues hemos escuchado, hey, proteínas, que no te falten. Por acá dice Nicolás, las que dan fuerza al cuerpo. Listo. Vamos a orientar un poco más esa respuesta. Muchachos, todos los seres humanos, hablemos en este caso humanos, no vinculemos otros animales, los seres humanos desarrollamos o implicamos la fuerza para cualquier función. Usted tiene que ir por allá a, digamos, a alar una mesa, tenés que desplazar algún elemento que te genere alguna carga, no estoy hablando de cargas exageradas, tenés que subir escalas, posiblemente te vas a caer, te resbalás y tenés que pararte bien, bueno, múltiples actividades o funciones del día a día. Estás vinculando la fuerza, o sea, todos necesitamos la fuerza. Yo lo hablé la semana pasada, la capacidad física que deberíamos entrenar todos, indiferente de la edad, sería la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo realizo ejercicio, actividad física, fuerza, cuando yo me desplazo, estoy realizando pequeños rompimientos fibrilares. ¿Qué es eso de fibrilares? El músculo, todos tenemos músculo, ¿cierto? Porque ese es nuestro, en realidad, factor o nuestra foque de fuerza. Todos tenemos músculos, el músculo está compuesto por pequeñas fibras musculares. Cuando yo realizo cualquier movimiento y si hay un mayor enfoque de la fuerza, existen microrupturas, microlesiones. Las evidenciamos, se manifiestan muchas veces por dolor, posiblemente usted ha generado un edema, vamos a hablarlo de la cotidianidad, un moretón, posiblemente has hecho algún ejercicio que involucra mucho más exceso de cargas y al otro día estás más adolorido, tus músculos adormecidos, todo ese tipo de cosas. Has hecho rompimientos fibrilares. Las proteínas, ahorita vamos a hablar de dónde se sacan, tienen un componente, están compuestas por cadenas de aminoácidos. Estas cadenas de aminoácidos son, entre múltiples cosas, pero digamos una función principal, son las que hacen al músculo. Entonces,
necesariamente, ya por el consumo de las proteínas, yo logro reparar ese daño que he hecho y el músculo entonces vuelve y toma su forma, o posiblemente si está vinculado a los ejercicios de fuerza, compensa y aumenta la masa muscular. Por eso es que usted solamente aumenta la masa muscular de una manera mucho más, digamos, saludable, realizando actividades o ejercicios de fuerza. Pero ¿de dónde saco las proteínas? Me dicen si se está observando o si es el caso y no se está observando. Las proteínas en este caso se sacan o se adquieren de componentes animales y componentes vegetales. Componentes animales, pues sí, entonces estamos hablando todos los, digamos, alimentos que vienen de un tejido animal o un animal. Hablamos de las carnes, hablamos en este caso de también los lácteos, también hablemos de los huevos en su gran mayoría y lo que hay veces nos vinculan en los mercados como un componente. Y ahí estamos hablando de los ultraprocesados, en este caso ahí vemos en la imagen el chorizo, pero vamos a hablar directamente desde la base natural. Existen carnes rojas, carnes blancas. Entre las carnes rojas tenemos lo cotidiano, lo general, que es res, cerdo, lo cotidiano, lo que manejamos en el día a día. Y tenemos carnes blancas, como son el pescado, en este caso el pollo, ahí también está involucrado el conejo y en ciertos momentos también involucramos el cordero, pues porque es lo cotidiano. Resulta que las carnes rojas, ojo, sí, son saludables, pero el hecho de consumirlas de una manera exagerada o que yo me salga de, digamos, ese balance, yo en realidad entonces estoy generando mayor absorción de triglicéridos y colesterol. Por eso es que las carnes rojas deberían mediarse o menguarse un poquito en el consumo. Las carnes blancas, en su gran mayoría, se convierten más en magro, no tienen tanto componente de triglicéridos que puedan afectar o colesterol que afecten de algún modo, de un mayor volumen, digamos, los niveles de colesterol en sangre. Por eso es que usted y a mí posiblemente nos dicen, ojalá y el consumo de carnes sea más asociado a carnes blancas. El pescado, en su gran mayoría, ojalá, pudiese ser pescados lo que determinamos como azules. En este caso no es la coloración, es de dónde provienen, o sea que también estaría por allá vinculado a esas partes del mar. Pero en su gran mayoría, ojalá y la alimentación se vinculara con más pescado, pollo. Los quesos, muchachos, los quesos, normalmente los que vemos de mucho más estéticos, mucho más bonitos, desafortunadamente tienen alto contenido de colesterol, alto contenido graso y posiblemente están hechos o producidos con un sinnúmero de componentes que ya no son tan saludables. Los quesos, como el madurado en este caso, pero cuando lo hablamos de lo natural, cuando no son tan homogéneos como el que aparece quizás ahí en la imagen, que lo vemos como más lleno de orificios, más lleno de huequitos, ese es un queso mucho más natural. Esos quesos más naturales son mucho más saludables en el día a día. Y si vamos a hablar de lo cotidiano, incluso lo que llamamos como cuajada, es un queso mucho más saludable, hablando desde lo cotidiano, ojo, porque los quesos azules o madurados serían los mejores. Pero en realidad, la cuajada contiene menos contenido de colesterol, menos contenido graso, entonces es mucho más saludable. Desafortunadamente, muchos de estos quesos también les añaden mucho contenido de sal, que en este caso es el aumento de sodio, que de pronto pues, nos puede también generar daños o problemas a nivel corporal. Los embutidos, muchachos, los embutidos, la gran mayoría de los embutidos contienen bajo contenido proteico, o sea que saquemos de nuestro día a día, de nuestra alimentación, ese mal enfoque o mala costumbre de tratar de sustituir las carnes por el chorizo, por la mortadela, por un sinnúmero de cosas que llevamos en nuestros mercados. Esto tiene preservantes, alto contenido de sodio para que no se dañe de una manera o no se descomponga de una manera muy rápida.
Sí, existen buenos embutidos, los que son hechos básicamente del pavo, del cordero, pero en realidad, si vamos a hablar de costo-beneficio, son los que más valor tienen en el mercado, o sea, que no tienen tantos componentes, tantos compuestos, sino que hay digamos, un solo componente que es directamente desde la base animal, desde las carnes. Y el que en mayor grado deberíamos consumir, no simplemente por su aporte, sino también desde el bolsillo, de cuánto nos vale. Y están los huevitos. El huevo, a diferencia de lo que nos han enseñado, el huevo no genera triglicéridos y colesterol. O sea, esto quiere decir que usted cuando consume el huevito, no es que si consumo mucho, me va a acrecentar el colesterol. Ojo, estoy hablando de simplemente el alimento. Ya hay que mirar es cómo yo lo convierto en la comida de mesa, porque si este huevito que no te está generando mucho daño, mucho no, ningún daño en este caso, yo le añado o le adhiero un montón de aceites malos, como lo determinamos, todos estos aceites de cocina, yo en realidad le estoy añadiendo mucha sal, yo quizás le estoy agregando otro tipo de componentes, ya ahí sí no se vuelve tan saludable, pero simplemente el huevo por cómo está constituido no me genera triglicéridos y colesterol. Una persona promedio que no sea muy activo, que no tenga mucha actividad física, puede consumirse hasta 3 huevos diarios. Recordemos, el huevo vincula todas las vitaminas y el huevo es una fuente alta, de las más altas, de proteína. Entonces, pues también la invitación de que sigamos consumiendo el huevito, ya sabe, hágalo en un buen aceite, si lo puede hacer en agua, excelente, pero este tipo de cosas también, entonces, saquémoslo, no llegamos nuevamente a estas malas prácticas de informar que el huevo te genera colesterol cuando es mucho el consumo. Hay que tener en cuenta, si yo ya tengo problemas de colesterol, tengo que saber que no me puedo pasar mucho de un consumo normal, que acuérdense que sería un máximo de 3 huevitos en este caso. Entonces ya sabemos que las proteínas, su mayor función es reponer o regenerar músculo y es lo que nos aporta en este caso de que lleguemos a tener un buen componente muscular. Entre más músculo tengamos en el cuerpo humano, posiblemente necesitamos muchas más calorías para mover o energía para mover ese músculo. Tenemos la última fuente de calorías, que en realidad son los lípidos o grasas. Lípidos o grasas necesitamos todos los seres humanos. Nuestro cuerpo tiene grasas, nuestro cuerpo debe en realidad tener un porcentaje graso. Les voy a mostrar también una tablita, se las voy a enviar al grupo, de cuánto porcentaje graso debería tener para que se determine como saludable. Si yo me paso de ahí, si yo estoy por encima de esos niveles, pues posiblemente tengo o estoy más, digamos, asociado a una enfermedad. Puede ser colesterol, triglicéridos, puede ser enfermedades cardiovasculares. Y si estoy por debajo de esa media, también posiblemente tu cuerpo se puede afectar a nivel de la salud. Muchos de nuestros órganos son recubiertos de tejido graso. Ejemplo, corazón. Sí, obviamente un tejido graso natural normal, medida normal, que impide que muchos impactos, cuando de pronto nos caemos, cuando de pronto hay un golpe, pues no se altere, se dañe y genere pues como la muerte. También muchas de nuestras células funcionan a nivel de las grasas, o sea, hace todas sus funciones a nivel de las grasas y también conduce muchos nutrientes a través de nuestro cuerpo. Entonces, necesariamente la grasa, pues la debemos también tener o vincular en nuestra alimentación. Pero hay que saber entonces que las grasas se componen en grasas saturadas e insaturadas. Normalmente las saturadas, desafortunadamente, son las más dañinas y las que más consumimos. Y en su gran mayoría las llevamos a nuestra mesa a través de los aceites de cocina. Todos estos aceites que utilizamos para cocinar, para freír, para hacer todo, pues todo el componente de la alimentación. Esos aceites ultraprocesados, esos aceites que normalmente llevamos en gran volumen o proporción, son aceites nocivos, dañinos. Sus componentes están hechos de
digamos, oxidantes que hacen que también se transmitan o sean conductores de enfermedades y que el alto consumo de ellas genere en realidad problemas a nivel cardiovascular en su gran mayoría. Resulta que todos estos componentes que les adhieren, les añaden, hacen que usted los pueda vincular, o sea, verter, realizar el alimento, nuevamente cogerlo, nuevamente calentarlo o hacer la fritura o todo este tipo de cosas, no se dañan muy rápido. Y ahorita nos están también entonces informando de que compremos aceites más naturales, como el aceite, voy a hablar algunos de ellos, aceite de oliva, coco, aceite de aguacate, aceite de almendras, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero, muchachos, este tipo de aceites no, la gran mayoría que son al natural, no nos sirven mucho para fritar o hacer toda esa combustión de los alimentos porque a calores o a temperaturas altas, entonces ya no se vuelve tan saludable y nocivo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y desde acá sale esa respuesta que hemos obtenido o hemos escuchado muchas veces. Entonces, ojalá y los alimentos sean al vapor y ojalá y sean también asados. Sí, pues yo hablo desde lo cotidiano. Si usted por ahí de vez en cuando hace una de las carnes de las que llamamos proteínas, pues frita, bueno, pues que eso no sea tu día a día. Pero si nos enseñamos a que todas las proteínas, en este caso hablamos de las carnes, tienen que ser fritas, o eso es lo que es mi alimentación cotidiana, pues tenlo por seguro de que más tarde que temprano posiblemente vas a tener patologías cardiovasculares. También posiblemente vas a estar más cercano a una diabetes y un sinnúmero de enfermedades. Hablé simplemente de esas dos. Entonces, esto es lo que deberíamos vincular. Ese tipo de aceites que llamamos al natural, como necesitamos contenido graso, como necesitamos en este caso lípidos, lo que deberíamos hacer es verterlo, aplicarlo en lo que son las ensaladas y otro tipo de componentes o alimentos. Pequeñas cantidades y de esta manera sí se vuelve una absorción natural, adecuada y el cuerpo no colapse. Esto lo deberíamos hacer. Sí, cuando usted por allá consume las proteínas, simplemente el hecho de hacerlas en agua, en este caso vapor, simplemente de hacerlas en esas ollas que hoy conocemos como el fryer, simplemente que hoy lo determinemos como asado, pues ahí también hay el componente graso que te está ayudando a que no se aumente mucho el nivel. Los frutos secos contienen grasas y un sinnúmero de alimentos que vemos en el día a día. Lo importante de esta información es saber que macronutrientes, en resumen, retroalimentación, macronutrientes nos generan las energías. Entre ellos están los carbohidratos, en este caso las proteínas y los lípidos o grasas. Esto es lo que vincula normalmente la alimentación. Acá les voy a mostrar un cuadrito que es el aporte calórico. ¿Qué es eso de calorías? Recordemos que es lo que el cuerpo saca, el cuerpo hace por todos esos procesos que, hablemos lo de más químico, físico-químico, determinémoslo como lo que el cuerpo hace para generar energía. Que de pronto nos acordamos por allá que en el colegio o algún momento de nuestra vida nos enseñaron algo del ciclo de Krebs, que cómo a través de los alimentos se genera la energía y por allá sale un componente último que es el ATP. Un carbohidrato aporta 4 kilocalorías, una proteína 4 y una grasa 9. ¿Esto para qué? Pues es importante, o para qué va este cuadrito que nos abre un poco más la mente. Hemos visto que hay personas todavía de que pesan los alimentos. Esto incluso hace algunos añitos fue un común denominador en lo que se hablaba de salud o posiblemente en este enfoque de lo que se llamaba Star Fitness. Entonces veíamos que las personas, ojo, que no es para nada saludable, andaban con una pequeña báscula y que decían, entonces me voy a comer tantos gramos de arroz. Entonces, si yo ya determino cuánto es el contenido de arroz y yo ya sé que el arroz es un carbohidrato, entonces yo puedo decir, posiblemente me estoy consumiendo tantas calorías. O, mira, que este pan me pesa tanto, entonces posiblemente estoy vinculando o ya sé cuántas calorías me está aportando. ¿Por qué menciono que no está tan saludable, muchachos? Pues porque si uno simplemente está pensando en cuántas calorías me voy a consumir, pues ya estás dando un enfoque también a que tu mente quizás no esté trabajando bien.
esté siempre sobre ese concepto de salud, de estar restringido, porque más bien no entonces vinculas a que seas más activo físicamente para que puedas en realidad o te ayudes un poquito en que lo que estoy consumiendo, si ya lo determino y sé de dónde proviene, posiblemente yo ya sé que está siendo mucho más saludable, óptimo y también se convierte en un proceso de salud integral. Tendremos un pequeño grupo, micronutrientes, entre ellos están las vitaminas y los minerales. ¿De dónde sacó eso? Si hablamos de un plato, pues normalmente yo lo puedo observar, lo puedo determinar en su gran cantidad como las verduras. Ellas contienen las vitaminas, ojo, estoy hablando de la cotidianidad, lo que más lo compone o lo que en más volumen vemos en nuestro plato. Contienen vitaminas, contienen minerales. Eso quiere decir, o eso nos lleva a pensar que de ahí desencadena la importancia o sacamos la importancia de vincular las ensaladas en el día a día, en nuestros alimentos, ojalá y fueran también en nuestros almuerzos y ojalá y en otro de las ingestas o de las comidas, porque si contengo las ensaladas, quiere decir que hay un aporte mínimo de calorías, probablemente entonces ayuda a que no subas mucho de peso, también cumple una función oxidativa, o sea que también ayuda a prevenir enfermedades, ojo, y también el proceso de envejecimiento prematuro. Pero cuando son hechas al natural, ¿por qué al natural? Pues porque entonces si yo en este caso tengo que consumir una ensalada que esté rica en grasas, ejemplo, tengo que añadirle salsas, tengo que añadirle también sal, de manera desenfrenada, tengo que añadirle aceites que no son tan naturales, pues ya no se vuelve tan saludable. Entonces deberíamos, como una conducta más de prevención, vincular las ensaladas siempre en tu día a día. ¿Por qué? Pues ya sabemos que no aporta muchas calorías e interviene también en los procesos de hidratación porque contienen agua, también involucra los procesos de vitaminas porque necesitamos vitaminas para regular nuestro funcionamiento y porque también nos ayuda a sentirnos más saciados, o sea, que no tengamos esa sensación de hambre. Si yo consumo también las verduras, en este caso, hablo de las ensaladas, pero como usted las quiera consumir, hablo de las ensaladas en este caso, pues no vas a quedar con esa sentido o esa sensación de hambre. Por eso es que cuando hablamos o cuando vamos por allá al nutricionista y necesitamos bajar un poquito de peso, te menciona esto, que no te falten las ensaladas, porque ya sabemos que si compone gran cantidad del plato, posiblemente no vas a elevar las calorías y probablemente no vas a necesitar otros, como la gran mayoría de carbohidratos, porque casi siempre lo cambiamos es por carbohidratos y que te van a ayudar a mediar, a disminuir un poquito el peso. Entonces es necesario simplemente este tipo de cosas. Minerales, pues los más normales, en este caso, pues los obtenemos también de los alimentos, del resto de los alimentos, porque ahí están incluidos, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio. Necesariamente esto, el cuerpo lo, valga la redundancia, lo necesita para cumplir una función de regulación, que el cuerpo no colapse. Si nosotros tenemos deficiencia de algunos minerales, por eso es que posiblemente nos medican. Necesitas tomar zinc. Necesitas tomar más nivel de magnesio. Necesitas, en este caso, potasio. Pero normalmente lo sacamos de los alimentos. Y las vitaminas, que acá también va digamos, una buena información. La ausencia de las vitaminas, normalmente, si el médico lo determina, te manda medicamentos. Si el cuerpo está funcionando normal, no te involucran medicamentos para cumplir la función de las vitaminas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque somos muy dados, unas malas prácticas, de que entonces nos va a dar una gripa o una gripe y posiblemente voy a llamemos la farmacia, y empiezo a consumir pastillas de vitamina C para el proceso de prevención. No, muchachos, eso lo sacan, eso lo determinamos, eso lo extraemos de los alimentos. Este círculo, pues si lo estamos observando, y ahí estamos viendo de cuáles provienen las principales vitaminas. Esto se los puedo compartir, no hay ningún problema.
Y en resumen, así funcionan los procesos energéticos, así sacamos o así en realidad el cuerpo hace toda esta función de la energía. De los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, obtenemos o sacamos la energía. De los micronutrientes, sí, hay un aporte calórico, pero su principal función es de regulación, que ahí están las vitaminas y los minerales para que el cuerpo no colapse. Y determinamos en este caso, de una manera generalizada, cómo deberíamos dividir nuestro plato. Ojo, hablo generalizado porque esto dependerá de qué actividades realiza usted. Y acá depende el gasto calórico, que voy a hablar en unos minuticos de eso. Medio plato debería ser el consumo de vegetales. Pues ¿por qué? Ya sabemos que cumple una función reguladora, probablemente no nos altera mucho el nivel de las calorías, que nos está ayudando si soy muy inactivo a subir de peso. También aporta el nivel, en este caso, de agua, que en realidad es un mineral pues, de los más importantes y que sin ellos no funciona bien nuestro cuerpo. Y también muchos de esos vegetales son o provienen como grasas vegetales y grasas saludables. Ejemplo, ahí están lo que vemos ahí como verdecito, que posiblemente sea el componente de espárragos y otro tipo de cosas. Entre más natural sea, mucho mejor. Entre menos sal le añadas, mucho mejor. Un cuarto de plato deberían ser los carbohidratos. Ahí, por ejemplo, está el arroz, por ejemplo, vemos el maíz, lo que logro por acá integrar de ese plato. Y tenemos un cuarto de plato que son proteínas, ya sabemos, posiblemente esas proteínas que estamos observando ahí puede ser pollo. Recordemos que si yo no le añado muchas, en este caso grasas saturadas, como los aceites de cocina, sino que lo estoy haciendo mucho más al vapor, entonces será mucho más asequible y saludable para el cuerpo humano. Básicamente esta era la información que les quería brindar. Pero, muchachos, entonces vamos directamente a lo que va a ser nuestra evidencia. ¿Qué nos pide la evidencia? Que integremos a través de una infografía. Discúlpeme un minutico, por favor. Integremos en nuestra evidencia de dónde sacamos todas estas calorías, cuáles son los cambios, o sea, cuáles son las principales variables que existen en el gasto calórico. Ya sabemos que el gasto calórico en realidad cumple la variable de dónde saco la energía y cómo en realidad la convierto en una energía saludable, o sea, cómo a través de la actividad física, el ejercicio, yo genero energía. ¿Cómo la saco y cómo la distribuyo o cambio? Y el segundo punto que deberíamos tener en la infografía es vincular los principales, digamos, conceptos de lo que determinamos como un puesto seguro de trabajo. Ojalá y este puesto seguro de trabajo lo determinemos en lo que nosotros vamos a hacer. Ejemplo, si mi enfoque, si cuando yo esté por allá desempeñando mis labores van a ser labores directamente de escritorio, ¿cómo yo puedo decir que ese puesto de trabajo se determina como escritorio? Ejemplo, ¿cómo debería ser la silla? ¿Cómo debería ser o estar constituido la base de la altura y el peso en una silla? ¿Cómo probablemente tengo que ubicar mi computador o mi equipo de trabajo? ¿Cómo debería ser la posición de las manos directamente en los apoyos de la silla? Si ya estoy realizando ejercicios o actividades, en este caso, como de desplazamientos o de manejo de cargas, pues ¿cómo debería estar esto vinculado? O sea, dependiendo de tu labor, ¿cómo determinas que es un puesto seguro de trabajo? Esta infografía, muchachos, nos pide por allá, yéndonos directamente al, digamos, a la instrucción que nos brinda la plataforma, es vincule alguna herramienta para entregar esa evidencia. Llámese Canva, llámese Infogram, llámese Pictoshop, no sé, existen un montón de herramientas ya para
realizar una infografía? Pues solamente tenés que vincular gasto calórico y en segundo punto es lo que determinas como un puesto seguro de trabajo. Recordemos que una infografía normalmente va apoyada por una base textual, por texto y también imágenes que obviamente pues me instruyan un poco más la información. Claridad está ahí con lo que va a ser nuestra entrega de actividades, muchachos, que es nuestra segunda evidencia. Por favor, los que están en línea, Samuel, Silvia, Valerie, Gael, ¿entendido lo que va a ser la evidencia y cómo la vamos a entregar? Listo, ok. Listo, muchachos. Entonces, para la próxima actividad, como ya vamos a hablar de las variables, yo simplemente hablé de algunos temas puntuales de cómo esto se convierte en energía, pues existen muchísimas variables que nos instruye el documento de apoyo de cuál lo va a orientar a usted, lo va a alinear, de cuáles son esas principales variables que involucran el gasto calórico. Por favor, lea que en la próxima clase pues vamos a hacer unas preguntas mucho más puntuales de ese tipo de variables. Listo. Me voy a ir un poquito más del espacio en el que estamos, de la próxima actividad. Una de las principales variables que implica el gasto calórico es el hecho de qué enfermedades padezco o qué enfermedades tengo en el momento o está inmerso en mi cuerpo, porque será muy diferente si yo soy una persona diabética, si yo soy una persona hipertensa, cómo debería ser la absorción de los alimentos, perdón, y de algunos alimentos y cómo a través de las calorías, pues yo puedo mantenerme sano. Una segunda variable para que también la lea por ahí, la edad también influye. Es muy diferente el gasto de calorías de un adolescente a un adulto mayor. Entonces lea todo este tipo de variables para que en la próxima clase podamos hablar, podamos debatir y hacer una mejor pues como integración de conceptos. Listo, muchachos, esto fue la sesión del día de hoy. Nos vemos entonces próximo martes. Recuerde por favor leer, los muchachos que van a ver la grabación, que no lleguemos acá sin la información. Y por favor, cuando entregue la actividad, sí, vuelvo y repito, la inteligencia artificial muy bacana, nos ayuda mucho, pero también tomes el tiempo de leer, que hay veces usted ni lee, simplemente baja por allá la actividad y uno se da cuenta de que hay conceptos ahí que si uno los pregunta no los manejas. Entonces, por favor, léalo, instrúyase y que esto también sea un proceso de aprendizaje. Listo, muchachos, entonces nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho y ahí estamos en contacto. Cualquier pregunta, inquietud, con todo el gusto me lo pueden hacer a través del chat o sacan mi número y yo trato de orientarnos de la manera mucho más rápida que pueda. Listo, nos vemos entonces la próxima clase. Feliz día para todos. Chao, Valerie, cuídate mucho. Muchachos por acá, Silvia, todos. Chao, chao, Samuel. Nos vemos, Gael. Chao, que estés bien. Ahorita les envío, muchachos, el resumen al chat. Listo. Cuídense. Chao, chao.